cómo lo han hecho? Lo han hecho es entendiendo qué necesitan los consumidores allá, qué es lo que ellos quieren allá, y eventualmente eso les permite llevar el producto o anticiparse a lo que desde allá pueda llegar a Chile. En una acción concreta para nosotros, después de hablar con ustedes, era que en esa misma línea lo que eventualmente necesitamos hacer es desarrollar, aprender a desarrollar productos. Entonces, seguramente los más grandes pues nos lo dijeron. Yo eso ya lo sé hacer, y lo sé hacer porque el mercado me lo ha enseñado, porque yo ya llevo mucho tiempo acá. Pero lo que nosotros hemos visto en otros lugares es que esto se hace de forma, con algún método. Un método, pues no lo llamemos científico, pero sí con algunas etapas básicas, y hay gente en el mundo que sabe llevar adelante procesos para desarrollar productos. Seguramente alguien en el mundo debe saber cómo se debe aplicar ese método para desarrollar productos de proteína blanca. Entonces aquí lo que estamos proponiendo es que una de las acciones concretas de esta iniciativa Cluster es traer gente, el que corresponde, el señor de Inglaterra, el señor de Brasil, el señor de Chile, el que toque, para que nos enseñen a desarrollar productos. Ahí aparecerá un banco de proyectos y se definirán proyectos en las empresas. Lo que no va a pasar, lo que no queremos, es que pues, todos saquemos el mismo producto, pero esta formación es en cómo desarrollar productos. Ya cada empresa definirá cómo lo hace, y si lo hace, si quiere hacerlo. Y capacitación de recursos humanos, todos ustedes todos nos llamaron siempre la atención desde el principio. Esto simplemente cada vez se hace como más específico, porque desde el principio ustedes nos llamaron la atención en el sentido de que la formación de recursos humanos local para proteína blanca es algo absolutamente necesario. Entonces lo que ustedes están encontrando aquí es un listado de formaciones concretas que ustedes mismos nos han pedido o que nosotros les hemos propuesto y ustedes han aceptado. Estamos hablando de especialistas que capaciten al personal en temas de producción, de mercadeo, de desarrollo de productos. También ustedes mismos nos propusieron que eventualmente lo que se puede hacer de forma mancomunada a través de la iniciativa Cluster es que el SENA o alguna universidad o quien corresponda al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Comercio nos colabore para enviar al exterior técnicos de las empresas locales para capacitarse en lo que ustedes necesiten. Puede ser en temas de refrigeración, el proceso, el mercadeo, comercialización, desarrollo de productos. Eso todavía no está definido, pero sí la opción de enviar gente afuera de sus empresas para que se capaciten en los temas que corresponden. Programas de actualización en normas y protocolos sanitarios locales, personas especializadas en la normatividad de la industria, ¿verdad?, de alimentos en el mercado nacional e internacional, y fortalecer la formación de técnicos en el procesamiento y calidad de alimentos. Yo aquí en particular paro y le pido a Carlos que me ayude, si está de acuerdo, a presentar esta, que a todo el mundo, pues a ustedes les ha parecido algo relevante. Entonces, Carlos, gracias, Carlos. Bueno, el objetivo del clúster, y yo quiero agregar dos renglones más, ¿sí? Y es que ¿por qué llegamos y por qué llega la Cámara de Comercio a reconocer este clúster? ¿Sí? Que Esteban lo anotaba ahora, lo ha reconocido y ha hecho la lectura dentro del tejido social del Valle del Cauca, donde solo en la avicultura nosotros estamos generando 40.000 empleos directos, ¿sí? Es una historia de una sumatoria de unos emprendedores empresarios de 60 años. Son 60 años de historia. Y ellos hace 60 años comenzaron a tener la visión que estamos comenzando a repensar ahora. Hicieron un repensamiento en ese momento de esa migración campo-ciudad que sucedió en los años 50 y comenzaron a construir una visión de un desarrollo de negocios de agroindustria que trajo las oleaginosas, trajo el desarrollo de los alimentos balanceados, trajo toda una agricultura para el Valle del Cauca entre los 50 y los 60, cuando nos determinaron como el gran Tennessee de Sudamérica. Entonces, esa construcción de ese Valle del Cauca que soñaron ellos en los 50 y 60, ¿sí? Nosotros ahora, con toda la masa crítica que hemos adquirido en estos 60 años, ha habido emprendedores en todos los campos. Estamos obligados a repensar, porque estas empresas no van a parar, van a trascender hacia el futuro.
Muchos hemos visitado a muchos proveedores hoy en día que si de pronto esos proveedores tuvieran una alianza con otros proveedores de otros países, pudieran tener una mejor construcción del tejido para el desarrollo de la misma industria. Entonces, en el caso de la tecnología, muchos, incluido el sector cañicultor, hemos tenido que volvernos parte de clústeres mundiales. Los bienes de capital nos los están proveyendo empresas, muchas veces empresas familiares que han construido sus propios clústeres en otros países y se han integrado con nosotros y se vuelven acompañantes nuestros desde hace 20 años, 15 años, 30 años. Nos proveen el frío, nos proveen la maquinaria, nos dan tecnología, nos dan desarrollos, pero llega un momento en que nos están igualando a la competencia de todo el mundo. Entonces, ahí es donde aparece el Centro de Innovación de Producto, porque el Centro de Innovación de Producto puede aportarle a toda la cadena que ellos han descrito, Mark ha descrito en esa matriz que tenemos al comienzo que factura N número de millones de dólares, ¿sí? A esa cadena, si ese Centro de Innovación de Producto nos puede dar un futuro dentro de 5, dentro de 7 o dentro de 10 años, en base a los hábitos de consumo que nosotros queramos construir en los consumidores. Mercado interno, mercado externo. ¿Qué podemos hacer? Algo hemos hecho bien en 60 años, que hemos logrado lo que hemos construido. Este centro de innovación puede tener 3 días. En una charla que hablábamos, puede tener 3 días. Es la primera vía, que es ese centro, gran centro de innovación de producto, como es hoy en día Cenicaña, que es como el gran centro de investigación, que nos va a estar haciendo unos horizontes de 5 años, o de 4 años, o de 3 años, investigando que de pronto nosotros nos podemos ir, como en el caso de la confitería para el África, o nos podemos ir, como en el caso de otros productos para otras partes del mundo, o de pronto encontramos que parte de lo que podemos volver a hacer en el valle es volver a producir los cereales, los frijoles, las lentejas, que hoy en día importamos el 80% en el país. Entonces, ese tipo de cosas las puede hacer ese centro de grandes investigaciones. En la mitad puede haber otro ramo del centro de investigaciones, que es el que muchos de nosotros no tenemos el tiempo ni la oportunidad de ir a todas las ferias del mundo, a conocer qué es lo que está pasando en nuestro sector. Ahí puede haber un aterrizaje de toda esa información y la aplicabilidad al clúster. Eso es muy práctico, es muy real, es de día a día, nos va a acompañar. Entendamos de que nosotros con Mar me dice que no puedo hablar de este tema, pero yo lo voy a comentar. Nosotros tenemos todos los empresarios que nacieron hace 60 años fueron unas personas quintescas. Lidiamos con el 50% de gravámenes fiscales y todos los días y cada año podemos pasar a veces hasta un año sin ganarnos un solo peso, pero las empresas siguen. Entonces, esa construcción de empresarios que hemos hecho, esa fuerza que hay adentro, se puede ayudar mucho con este centro de estudios. Ese centro de estudios nos puede decir, miren, los cañicultores decidieron unirse a la tecnología hindú, listo. Eso lo hicieron en base a un estudio que ellos hicieron. Igual nos puede pasar a nosotros cuando encontremos, no podamos suplir una necesidad con un aliado nacional y lo tengamos que hacer ahí. Y el siguiente es fortalecimiento de la base. ¿Quién es la base? Nosotros tenemos proveedores, este clúster es infinito, porque son proveedores. Nosotros tenemos el señor que nos repara la pieza que nos proveyó el señor canadiense que ya no volvió a Colombia, pero apareció en Cali, allí en el centro, y es el señor que lleva 15 años reparando ese repuesto. Y eso lo tenemos aquí en Colombia. Son gente que ha desarrollado una serie de cosas y les hace falta algo para sentirnos mejor. Tenemos el pequeño productor que está haciendo una serie de cosas y que de pronto podría hacer más cosas para crecer más en el mercado e ir dándole tiempo a toda la cadena que pueda pensar más en el futuro. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de estudios son los que puede construir este centro de innovación de producto y de innovación para el clúster. Eso es como la explicación. ¿Cuál es el tercer? Ahí hablaste de... Son 3 ejes. El eje del centro de estudios, sí. El eje de traer todo el universo
y ponerlo aquí todos los días en línea, ¿cierto? Y el primero es el del estudio de la posible integración y posibles proyectos conjuntos y fusionar y crear talleres de integración entre toda la cadena para que se hagan más fuertes. ¿Eso no lo quieres comentar? Bueno, este es un comentario que hice yo en una reunión, es que estamos pasando, en el caso de agricultura, estamos pasando por un año muy crítico desde el punto de vista de bioseguridad en todo el país. El país ha sido golpeado en 13 departamentos por un virus que hace muchos años no llegaba a ese nivel de exposición. A veces había 20 casos, 10 casos. Hoy en día estamos hablando de 361 reportes con 70 casos positivos en el país. Que en Newcastle afecta mucho la agricultura porque en el caso del pollo genera mortalidades altas y en el caso del huevo genera bajas de producción. Este punto es muy importante porque el Valle del Cauca ha logrado superar en esta crisis esa fase sanitaria. Nosotros venimos, ya este ciclo ya lleva abril, creo que comenzó más o menos, en abril de este año, va a cumplir un año, y si logramos pasar a salvo de esto, casi que nosotros podemos pasar a una nueva fase, que es declararnos como una zona libre de Newcastle, que nos abriría las fronteras de exportación del mundo, ¿sí? Entonces, casi que nosotros estamos haciendo todos fuerza y estamos trabajando para que el virus no se llegue a presentar en el Valle del Cauca. Todos nos hemos reunido 150, 120 técnicos a trabajar para que el virus no llegue al Valle del Cauca, para que no se presenten casos aquí. Y luego comenzar una siguiente fase. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que al igual que el virus de Newcastle, que en el caso nuestro, que si nos ponemos zona libre de Newcastle, sería un valor que nos puede abrir las puertas del mundo. En el caso de los porcinos también hay certificaciones similares. Podemos ir en la búsqueda en un horizonte muy próximo de ese tipo de certificaciones biosanitarias y luego tener un sello, como lo tiene el caso del mercado del Reino Unido. En el Reino Unido es el sello del león, que es que estamos libres de salmonela. Entonces, en el caso nuestro podemos llegar a tener un sello del Valle del Cauca o de la región occidental del país, que hace que el producto sea un producto que comience a tener una denominación de origen con ese valor de bioseguridad a través del mundo. Esa es como la propuesta que teníamos. Carlos, pero muy importante eso porque en el mercado mundial el 80% de los países tienen cerradas sus fronteras por normas sanitarias a los países que tienen Newcastle. Entonces ese sello abriría el espectro internacional de una manera contundente. Hay que potencializar. El caso de Newcastle aquí es un ejemplo, pero la lógica que hay aquí es la de lograr ese tipo de certificaciones. Entendemos que en el mundo existe la opción de tener certificaciones regionales, porque que es donde tendríamos nosotros margen de maniobra. O sea, la certificación de Colombia pues, nos desborda, eso le corresponde al gobierno nacional, pero nosotros aquí sí podemos organizarnos y empujar para que desde el gobierno nacional lo que se obtengan son los certificados que se requieran para llegar a los mercados que nosotros queramos. O mejor, para competir con quien queramos o con quien quiera llegar al mercado local. Muchas gracias, Carlos. Entonces, llegamos a la opción de internacionalización. Esta es la que les prometí hace como 15 minutos. Porque ustedes nos han llamado la atención desde el principio y creo que llegaron a pensar que éramos muy tercos, o todavía lo pienso, como les decimos esto. La internacionalización no necesariamente implica exportar. Todos estamos lejos de exportar. La internacionalización no necesariamente implica llegar a Europa y llegar a Estados Unidos. Nosotros creemos que es posible, ustedes dicen que todavía no. Nosotros creemos que sí. Pero ustedes son empresarios, ustedes tienen la razón. Pero internacionalizarse es un proceso a través del cual la compañía se prepara su incursión en el mercado internacional como opción estratégica para asumir
la competencia internacional. Y tiene otra lista. La compañía se prepara para competir con importaciones de productos diferenciados o de productos, ¿no?, que no hay aquí. Eso también, o sea, competir con importadores es estar internacionalizado de alguna manera, así uno no despacha al exterior. Está compitiendo en un mercado global. Si uno no quiere prepararse, lo van a preparar a la fuerza. Exacto. Esa es la lógica que hay aquí. Es prepararnos como si quisiéramos llegar a Europa. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nunca vamos a llegar a Europa. Yo no quiero llegar allá. Los europeos de pronto tienen ganas de llegar aquí, o los chilenos sí quieren llegar acá. Entonces, prepararnos para llegar allá nos permite competir aquí con ellos. Así estamos viendo esto de la internacionalización. Ahora, esto abre la posibilidad para que eventualmente alguno diga, pues ya que me internacionalicé en este sentido, pues ahora sí voy a llegar, ahora sí quiero mandar a Quito para allá. Así lo hemos asumido. Entonces, estamos hablando de esto. Por eso la lógica que hay aquí es preparémonos para llegar a los mercados internacionales de nicho, los que nosotros queramos y definamos. Eso no implica que vayamos ahí, para que no sigan diciendo tercos. No los vamos a obligar a exportar, no queremos obligarlos a que lo hagan, sino a prepararse para competir con productores, con mercados más sofisticados que el nuestro. Entonces, estamos hablando de producción de calidad internacional, conocimiento primario de los mercados objetivos, personalización del producto y posicionamiento en los mercados objetivos. Aquí hay algo mucho más detallado. Yo simplemente comento lo que hay aquí como áreas de trabajo y líneas de trabajo. Lo que Colombia viene firmando TLC, donde la avicultura, la porcicultura aparece como renglones importantes siempre en las negociaciones, y eso simplemente es el TLC viene siendo el pasaporte. Entonces ya como que se genera la opción y la expectativa de poder llegar, pero llegar a esos mercados implica el trámite de visas. El trámite de visas son todas las certificaciones que se requieren para poder llegar a esos mercados más sofisticados. Les doy un ejemplo azucarero. La forma en que los ingenios de Bolivia y Perú y Chile por muchos años limitaron el acceso del azúcar colombiano a esos mercados fue un montón de certificaciones que los ingenios colombianos no habían tramitado. Luego los tramitan y pues ya el 50% del azúcar que se consume en Chile es colombiano, el 50% del azúcar que se consume en Perú es colombiano, y los bolivianos lo que hicieron fue poner estándares suizos que ni ellos mismos cumplen. Pero ustedes lo entienden muy bien, estas cosas, este tipo de certificaciones son relevantes para poder competir en las grandes ligas. Estamos hablando de trazabilidad y protocolos sanitarios específicamente. Esto no crean que esto se nos ocurrió a nosotros en la Cámara de Comercio, esto es tan específico y tan técnico que precisamente son ustedes los que nos han dicho en las entrevistas que es lo que aquí se requiere. Por eso muchas de estas frases y bullets seguramente ustedes las recordarán en las entrevistas que han tenido con nosotros. Ustedes fueron los que nos propusieron. Aquí destaco en particular esto, la creación del laboratorio bacteriológico para la proteína blanca, para la avicultura y la porcicultura en el Valle del Cauca. Varios dijeron esto de laboratorios de desarrollo genético no tienen mucho sentido, porque la genética está estandarizada, está afuera en el mundo desarrollado donde se generan estos avances, pero eventualmente en alguna universidad le puede llegar a interesar empezar a trabajar en esto, en desarrollos genéticos locales, y la mayoría en realidad nos dijeron que esto no tenía mucho sentido, pero un par de agentes importantes nos dijeron déjenlo allí, que eso de pronto le puede sonar a varias universidades, y no en 2 años, pero sí de pronto en 10 nosotros podemos empezar a cosechar resultados en ese sentido. Aquí los protocolos sanitarios, aquí los gremios hacen mucho, los FENAVI y los porcicultores hacen mucho. Estos son estructuración proyectos de transferencia de buenas prácticas. Aquí lo que creemos es que podríamos evolucionar a hacerlo con firmas internacionales, y invitar al Ministerio de Agricultura para que nos ayude a cofinanciar ese tipo de esfuerzos. En el área de trabajo 2 estamos hablando de un proyecto de desarrollo de negocios internacionales. Aquí es hacer algo de inteligencia de mercados, priorizando países, pero priorizando
de forma, aquí sí, científica, como es un estudio de mercado, es viendo cuáles son los patrones de consumo, precios, costos de llegar allá, cuáles son los costos de producción allá, cuáles son los costos de producción nuestro, cuáles son los eventuales márgenes que podrían representar para una empresa local llegar a algunos mercados. Esa es la forma en que creemos que uno debe hacer esta priorización del país, porque aquí lo que presentan siempre cuando se hacen los balances de las oportunidades de los TLCs es: ya firmamos TLC con Estados Unidos, ya podemos llegar a Estados Unidos, pero la cuenta toca hacerla todavía, y Estados Unidos es lo suficientemente grande como para no pensar si quiero llegar a la Florida o al estado de Washington, arriba al ladito de Canadá. Pues las opciones son grandes. Entonces llegar a Estados Unidos no es tan sencillo como eso, es hacer, como decir, toca hacer la cuenta de en realidad a qué centro de distribución en Estados Unidos que quiero llegar, y pues ni hablar de China. Llegar a China, pues China es otro medio mundo, 1.800 millones de consumidores en un país de una extensión vasta. ¿A dónde vamos a llegar? Hacer esas cuentas puntuales antes de empezar a diseñar estrategias de a dónde queremos llegar. Bien, les resalto nuevamente, esto es algo que queremos hacer no en el primer trimestre del próximo año. Somos conscientes de la ansiedad de ustedes como empresarios de, ¿y esto para cuándo? Esto no se hace en un mes. Esto nos va a tocar gastarle tinta y comprar información y analizarla para poder en una reunión de este tipo o más reducida más adelante de nuestro, cómo les vamos a proponer tomar decisiones, pues empezar a priorizar, pero con base en información. Esto sí, a través de un proceso científico. La priorización de países pues corresponde a esto, pero la perspectiva de países priorizados es, pues, ya que una vez sean priorizados, pues entonces vamos a conocerlos ya, pero más en campo. Entonces asistir a ferias internacionales de productos cárnicos, pollo y cerdo,